En una galaxia con miles de millones de estrellas, los astrónomos han descubierto algo extraordinario: exoplanetas que podrían albergar agua líquida. Pero, ¿qué tan cerca estamos de encontrar otro mundo como la Tierra? Hoy exploraremos estos fascinantes descubrimientos y lo que significan para la búsqueda de vida extraterrestre. Prepárate para un viaje más allá de nuestro sistema solar, hacia los confines de la habitabilidad. Un exoplaneta es cualquier planeta que orbita una estrella fuera de nuestro sistema solar. Aquellos que podrían tener agua líquida son especialmente interesantes porque el agua es esencial para la vida tal como la conocemos. Estos planetas deben estar en la llamada zona habitable, una región alrededor de nuestra estrella donde las temperaturas son ideales para que el agua permanezca en estado líquido. Los exoplanetas con agua líquida son uno de los descubrimientos más emocionantes en la astronomía moderna. A continuación, exploraremos cómo se detectan estos planetas, qué características deben de cumplir, los descubrimientos más relevantes y las implicaciones que tienen para la búsqueda de vida extraterrestre. Las estrellas similares al Sol o más frías, como las enanas rojas, suelen ser las más prometedoras para encontrar exoplanetas habitables. Las enanas rojas, aunque más longevas, presentan desafíos debido a su actividad magnética y radiación extrema. La distancia adecuada del planeta a la estrella permite que el agua no se evapore, como en Venus, ni se congele, como en Marte. Una atmósfera densa puede mantener temperaturas estables y proteger al planeta de la radiación peligrosa. La presencia de elementos en su composición química como carbono, nitrógeno y oxígeno es crucial para la formación de moléculas orgánicas. Desde el lanzamiento del telescopio espacial Kepler, los astrónomos han encontrado miles de exoplanetas, algunos de los cuales se encuentran en la zona habitable. Kepler 22b, un planeta situado a 600 años luz, que podría tener un océano global. TRAPPIST-1e, F y G, 3 planetas en un sistema de 7 mundos que podrían albergar agua líquida. Próxima Centauri b, el exoplaneta potencialmente habitable más cercano, orbitando nuestra estrella vecina más próxima. Detectar exoplanetas es un desafío técnico, pero los astrónomos han desarrollado varios métodos innovadores. Para identificar a aquellos con agua líquida, estos métodos son esenciales. El método de tránsito, utilizado por telescopios como Kepler y TESS, mide la disminución en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Analizando el espectro de la luz durante el tránsito, los científicos pueden identificar la composición de la atmósfera del planeta y buscar vapor de agua. La espectroscopía observa la luz de una estrella que pasa a través de la atmósfera de un exoplaneta. Los astrónomos pueden detectar moléculas específicas, incluyendo agua. En las imágenes directas, aunque es extremadamente difícil, algunos telescopios avanzados como el James Webb Space Telescope están diseñados para tomar imágenes directas de exoplanetas y analizar su atmósfera. Para el análisis de la zona habitable, los astrónomos evalúan si el planeta está lo suficientemente cerca de su estrella para recibir la energía necesaria para mantener agua líquida sin sobrecalentarse. Kepler 22b, ubicado a 600 años luz de distancia, es un planeta 2.4 veces el tamaño de la Tierra. Situado en la zona habitable de su estrella, se cree que podría tener un océano global. TRAPPIST-1e, F y G, ubicado en el sistema TRAPPIST-1 a 39 años luz. Son planetas rocosos que orbitan una enana roja y podrían albergar agua líquida. Próxima Centauri b, ubicado a 4.24 años luz en el sistema más cercano al nuestro. Este planeta, con una masa similar a la Tierra, está en la zona habitable de una enana roja. K2-18b, ubicado a 124 años luz,
tiene una atmósfera rica en vapor de agua y una temperatura adecuada para la vida. Con el telescopio James Webb, ahora podemos estudiar atmósferas de exoplanetas en mayor detalle, buscando no solo agua, sino también otros indicadores de habitabilidad. El agua líquida es solo el comienzo. Para que un exoplaneta sea verdaderamente habitable, también necesita una atmósfera adecuada, que mantenga temperaturas estables y proteja contra la radiación, un campo magnético para proteger al planeta del viento estelar y elementos químicos esenciales como carbono, nitrógeno y fósforo. Aunque la Tierra es nuestro ejemplo principal, la diversidad de la vida aquí nos muestra que podría adaptarse a condiciones extremas en otros mundos. El agua líquida es fundamental porque actúa como un solvente universal, facilitando las reacciones químicas necesarias para la vida. En la Tierra, la vida existe en casi todos los lugares donde hay agua, desde las profundidades de los océanos hasta lagos subglaciales en la Antártida. Si bien el agua líquida es crucial, la presencia de otros factores como una atmósfera estable y elementos químicos esenciales también es determinante. Es posible que en otros exoplanetas las formas de vida hayan evolucionado bajo condiciones completamente distintas, incluso sin agua líquida como la base principal. La búsqueda de exoplanetas con agua líquida es también la búsqueda de vida. Si encontramos un planeta con las condiciones adecuadas, ¿qué formas de vida podrían existir? Desde microorganismos simples hasta ecosistemas complejos, las posibilidades son infinitas. Cada descubrimiento nos acerca más a responder una de las preguntas más fundamentales. ¿Estamos solos en el universo? El descubrimiento de exoplanetas con agua líquida tiene un impacto profundo en la ciencia y la filosofía. Replantea cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Abre nuevas vías para entender la diversidad de mundos en el universo. Cada descubrimiento aumenta la probabilidad de encontrar vida fuera de la Tierra. Si se confirma la existencia de vida en un exoplaneta, sería el mayor hallazgo en la historia de la humanidad. Encontrar otro mundo con agua líquida y potencial para la vida nos obliga a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y nuestra responsabilidad como guardianes de la Tierra. El estudio de exoplanetas con agua líquida nos acerca a responder preguntas fundamentales. ¿Estamos solos en el universo? ¿Y qué otros mundos podrían existir más allá de nuestro alcance? Aunque la tecnología actual solo nos permite observar estos mundos a distancia, misiones futuras como la del telescopio Nancy Grace Roman y posibles viajes interestelares abren una puerta hacia un futuro lleno de posibilidades. Estos exoplanetas no solo representan un avance científico, sino también una fuente de inspiración. Nos recuerdan que somos parte de un universo vasto y en constante cambio, donde cada descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento, sino también nuestra imaginación sobre lo que significa estar vivos en un cosmos lleno de misterio y potencial. Exoplanetas con agua líquida nos muestran que nuestro universo está lleno de posibilidades. Con cada nuevo descubrimiento, ampliamos nuestra comprensión del cosmos y nos acercamos a encontrar otros mundos como el nuestro. Si te gustó este tema, no olvides suscribirte. Sigamos explorando los misterios del universo.